Ni con la segunda operación logró librarse de la fibrosis. Te voy a contar aquí la historia de una de mis pacientes para que tú no cometas este error, para que tú puedas primero entender que necesitas un proceso de rehabilitación, no cometas los mismos errores y no te quedes por años limitado y con dolor. Te voy a contar la historia de Lili. Se opera del ligamento cruzado anterior hace aproximadamente 1 año y 5 meses. Y lastimosamente se vuelve a repetir el patrón que le dan a todo el mundo. El médico te opera y te manda a reposar. Te manda a tu casa sin ni siquiera darte la más mínima idea de lo que tú tienes que hacer. Y es aquí donde Lili se confía de eso y se va a su casa y se queda literalmente sin hacer nada. Se quedó en su casa en reposo, jamás movió su rodilla, le empezó a dar miedo. Tenía miedo de que se rompa su sutura, que se rompa el ligamento en sí. Y esperó el tiempo hasta que el médico se le ocurra darle el pedido de las 10 sesiones para que empiece a hacer el proceso de rehabilitación. Y probablemente te pasó lo mismo hasta este punto. Y el error que cometió Lili y que la llevó directo a la fibrosis, dejarte llevar por las típicas sesiones en camilla, corrientes, magneto, y si te das cuenta, literalmente aquí pasas acostado, pasas en un proceso de reposo disfrazado de terapia. Y este error fue el que le produjo la fibrosis. 1 año trató de pasar solucionando este problema. Literalmente 1 año. 1 año lleno de dolor, lleno de incertidumbre, llena de miedos, de no saber si iba a poder, de no saber si iba a recuperarse. Y lastimosamente durante todo este año fue lo mismo. Lo mismo de estar acostado en una camilla, lo mismo de estar con un magneto y muy poco ejercicio. Pasa 1 año con la fibrosis y después de un ciclo de más de 200 sesiones de terapia no tuvo ningún resultado, no vio ni el más mínimo resultado. El médico decide operarla por segunda vez, después de 1 año. Y lastimosamente se volvió a repetir el ciclo. El médico la opera por segunda vez, diciéndole, ok, te vamos a operar y con eso ya está solucionado el problema, pero no es así. ¿De qué te sirve una segunda cirugía si vas a volver a hacer lo mismo que te llevó a desarrollar la fibrosis la primera vez? Y le pasó exactamente lo mismo a Lili. El médico lo opera por segunda vez, las mismas indicaciones. Ve a tu casa, reposa, no hagas nada. Yo te diré cuándo empezar a hacer la rehabilitación. Hasta que llega ese punto donde Lili se confía nuevamente de las indicaciones del médico. Vuelve a repetir los mismos patrones que la llevaron nuevamente a tener el problema. Llega el momento de volver a hacer la rehabilitación y se vuelve a repetir lo mismo. Camilla y máquinas. Nada de ejercicio, nada de tener un seguimiento, un protocolo, una estrategia personalizada. Pero Lili ya no quería volver a vivir lo mismo. Ya no quería vivir ese año que le consumió con el dolor, con las molestias, con las limitaciones, incluso el cohibirse de poder compartir con su familia, con sus amigos. Y Lili decide salirse de este círculo vicioso e ingresa a trabajar con mi programa. Lili se cansó de volver a repetir patrones de siempre. Pero antes de ser evaluada, nosotros entramos a una llamada con Lili, donde detectamos mucha inseguridad, mucho miedo de no volver a llegar a su nivel al que podía disfrutar de su vida. Aquí ya tenía aquí ya tenía limitaciones, ya no solo físicas, sino también a nivel emocional. Pasó literalmente todo 1 año así y llega de esta manera a la consulta. Al momento de hacerle su evaluación, detectamos, primero, a nivel físico, bastantes deficiencias. Y de esperar, después de 1 año sin haber trabajado sobre la fuerza, sin haber trabajado con estrategia, un programa de ejercicios, estos son los resultados. Falta de nivel de fuerza, no se podía ni siquiera poner de pie. Literalmente tenía que hacer un esfuerzo enorme para poder quedarse de pie. Y con el simple hecho de estar así, le generaba mucho dolor. Y si te das cuenta, en este punto, literalmente su rodilla ya estaba pasando por un proceso de deformación.
porque sus músculos no respondían. Literalmente su rodilla simplemente solo existía y nada más, no era funcional. Ahora, ¿cómo fue que llegamos a este punto en el que Lili empezó a hacerse más responsable de su salud, a tener conciencia de que necesitaba un proceso personalizado y un acompañamiento para poder tener estos resultados? Fue de la siguiente manera. Primero, la evaluación. Después gestionamos a nivel físico y a nivel de mentalidad. Lili tenía las siguientes creencias. No me voy a recuperar nunca, el dolor va a vivir conmigo por siempre, voy a tener limitaciones de por vida, jamás voy a poder volver a disfrutar ni siquiera el simple hecho de salir a trotar con mi familia, con mis amigos. Nosotros detectamos eso y trabajamos la mentalidad de Lili y ella por fin entendió que tenía que alejarse de esa mentalidad de víctima, de esa mentalidad de enfermedad. Una vez que ella cambió esa mentalidad y empezó a ser responsable, empezó a sentirse con la capacidad de tener las decisiones y poder actuar en su propia salud, fue que empezó a despuntar en su rehabilitación. ¿Fueron meses difíciles al inicio? Claro que sí, porque venía de un tiempo muy, muy largo en el cual se llenó de mucho dolor, de muchos miedos, de muchas limitaciones a nivel mental. Pero gracias a que pudimos cambiar primero eso, Lili se dio cuenta de que no necesitaba ni más terapias, no necesitaba ni más ejercicios, no necesitaba ni más máquinas. Lo que necesitaba era cambiar por dentro. Y una vez que ya tuvimos esa base consolidada de mentalidad, conjuntamente con los ejercicios, con un plan personalizado de ejercicios que se iba ajustando acorde a cómo iba avanzando Lili, empezamos a tener estos resultados. Puedo hacer una sentadilla, primero con asistencia para poder generar confianza, aumentar sus niveles de fuerza, poder después hacer una sentadilla libre, hasta que finalmente, que eso es algo increíble, el hecho de que actualmente ya puede saltar. Literalmente pasó de estar en este punto, sin saber qué hacer, totalmente perdida, sin que nadie le diga cómo llevar su proceso, a poder saltar. Y mira esta postal, es algo increíble. Sentada sobre sus rodillas, con una sonrisa enorme, con la plena seguridad de que hoy Lili es otra persona y tiene otra mentalidad. Cambió no solo su rodilla, cambió su forma de vida, su estilo de vida, y por fin pudo lograr disfrutar de su deporte, pudo volver a integrarse a su familia, a su vida social. Y si tú llegaste hasta este punto y entendiste de verdad que necesitas un proceso donde no solo se trabaje la parte física, sino también se trabaje tu mentalidad, tengas un seguimiento y sobre todo tengas una estrategia diseñada para tu caso, si quieres tener este sistema de trabajo, ve al chat y me comentas la palabra, lo entendí todo. Y empezamos a trabajar juntos y revisamos tu caso.